¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a reunir este domingo alrededor de la palabra de Dios. Tenemos cerca seguramente nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 13, Evangelio según San Mateo capítulo 13, y vamos a leer los versículos 31 y 32. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, Jesús comenzó su ministerio con las palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Ustedes saben que el ministerio de Jesús tiene varias partes. La primera parte, él no había hablado por parábolas, pero hay un momento en que se sienta frente al mar y comienza a hablar por parábolas. Aquí, en este capítulo, tenemos las 7 parábolas del reino de Dios. Ahora, ustedes saben que el pueblo de Israel había sido sojuzgado por los imperios de fuerza de la época. Ellos cayeron en manos de los caldeos, de los persas, de los griegos, de los romanos. No tenían autodeterminación. Y todos estos pueblos eran pueblos paganos, y como pueblos paganos introducían su idolatría, su moral, su decadencia, y ellos rechazaban todas estas cosas por la formación que tenían en la ley de Dios. Ahora, ¿qué significaba para ellos reino de Dios? ¿Cómo interpretaban ellos el tema reino de Dios? Ellos decían: va a llegar un momento que va a venir el Mesías, el enviado de Dios, y Él va a vencer a todos estos pueblos que nos sojuzgan, van a echar a los romanos y nosotros vamos a tener un autogobierno nuevamente. Quiere decir que el reino de Dios ellos lo interpretaban humanamente y políticamente. Esperaban al Mesías que produjera el gran cambio. Y si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan, al principio, cuando Jesús llama a sus discípulos, Andrés lo va a buscar a Pedro, ¿y qué es lo que le dice? Hemos hallado al Mesías, es decir, llegó el que nos va a liberar de todos los yugos y nos va a liberar de los romanos. Y también Felipe, cuando habla con Natanael, le dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Están refiriéndose al Mesías, al que venía a producir el gran cambio para ellos político y social. El gran cambio, en síntesis, era que echaran a los romanos y que volviera la gloria pasada de un reino local. Los hombres siempre trataron de producir cambios. La sociedad está llena de momentos en que en la historia se producen cambios. Ahora, los hombres, cuando tenían que producir esos cambios, por ejemplo, expandir los reinos, lo hacían por la fuerza. Tenían un ejército y los lanzaban contra el enemigo. ¿Para qué? Para sojuzgarlos. Quiere decir que los cambios que producen los hombres siempre están relacionados con la opresión, con la violencia, con la guerra. La opresión, el fuerte sometiendo al débil, la violencia física o verbal, y también la guerra, el descontrol total y la muerte del enemigo, el aniquilamiento del enemigo. Ahora, en la Biblia aparecen 2 métodos. El método de los hombres, y el método de los hombres es este: fuerza, violencia y guerra. Es la metodología de la muerte. Y por el otro lado, el método de Dios, que es la metodología de la vida. Dios desecha las fuerzas de las armas, la presión de las masas, la destrucción del enemigo. Eso no está dentro de los cálculos de Dios. No es un método nuevo lo que enseña Jesús. Es algo que si hubieran leído los judíos atentamente el Antiguo Testamento, la Biblia para ellos,
se hubieran enterado que ya desde antiguo Dios había dicho esto. El profeta Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es decir, está hablando de la parte espiritual, un cambio espiritual. Al principio, este cambio es un cambio generador, pero que empieza por adentro, por la persona. Y Jesús trató de ilustrar esto justamente en las primeras parábolas, que el reino de Dios era un reino espiritual. Porque ¿cómo se generaba el reino de Dios? Plantando una semilla en el corazón de los hombres, tratando de que la mala hierba no creciera. Es decir, siempre Jesús centraba el hecho no en la violencia física para tomar el poder, sino en el cambio que había que hacer en el corazón de los hombres. Y por eso la primera parábola es la parábola del sembrador, donde el sembrador siembra buscando que la buena tierra reciba la buena semilla y germine. Y por supuesto también aparece la parábola del trigo y la cizaña, donde los hijos del reino, los hijos de Dios, siembran la buena semilla y está el enemigo sembrando la cizaña, y eso ha pasado siempre. Ahora, la parábola que tenemos nosotros aquí delante habla también de esa siembra. Esa siembra es de una semilla muy pequeña. Esa semilla pequeña, pequeñísima, es el grano de mostaza. Entre los judíos existía un refrán que hablaba de la semilla de mostaza como la más pequeña de todas. Lo que era muy pequeño se lo menospreciaba como una semilla de mostaza. Y Jesús lo que dice es, fíjense que si se planta una semilla de mostaza, aparentemente no tiene poder, aparentemente es pequeña, pero cuando cae en la buena tierra, esa semilla comienza a germinar y sale un árbol de allí. Y Jesús dice, eso es el reino de Dios, una semilla que tiene que llegar al corazón de los hombres y que tiene que germinar como un árbol, dentro, dándole vida. Y esa vida es lo que necesitamos para que haya verdaderos cambios. Los cristianos no siempre entendieron estas cosas y se escribieron entonces páginas muy oscuras en la historia de la humanidad. Todos recordamos las cruzadas que querían reconquistar el Santo Sepulcro y se imponían por la violencia, o los tribunales de la Inquisición. Pero esa aparente utopía que veían los discípulos era elegir la semilla y colocarla en el corazón y dejar que el Espíritu de Dios genere en la persona la nueva vida, se produzca el nuevo nacimiento. Los hombres tenemos un concepto totalmente distinto desde el punto de vista político del de Jesús. Recordamos a Nabucodonosor, que miraba su propio imperio y lo veía como un árbol frondoso que crecía y crecía y crecía. Y Dios le mostró en el sueño que ese árbol se iba a cortar e iba a caer, que no hay nada duradero cuando no hay una base en los cambios que solamente el Espíritu de Dios puede producir en la gente. El mensaje de Cristo es un mensaje poderoso, que cuando llega al corazón de la persona y la persona recibe ese mensaje, cuando acepta ese mensaje de Cristo, cuando se acerca a Cristo y entiende lo que Jesucristo quiere hacer en la vida, se produce en la persona un cambio que no es el cambio que producen los hombres, ni el cambio que produce la sociedad, ni el cambio que produce la sociología o la psicología. Es el cambio que produce el Espíritu de Dios. Por eso, ya en el Antiguo Testamento decía, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios está hablando de ese cambio espiritual que tiene que tener cada hombre. Y ese hombre va a cambiar espiritualmente si la semilla llega al corazón. No nos cansemos de sembrar la buena semilla. No nos cansemos de sembrar la palabra que Jesucristo enseñó, porque esa palabra es la única que cambia el corazón de las personas. Es la única que tiene el poder del Espíritu sosteniéndola y es la única que produce cambios duraderos en la vida. Por eso, cada cristiano tiene
la responsabilidad y la obligación de ser un mensajero de la semilla. Y así como el sembrador sembraba su semilla y caía en cualquier parte, y el sembrador no se preocupaba por esto, en todos los lugares, en algún lugar va a fructificar. Y finalmente, en la buena tierra comienza a fructificar. El sembrador no tiene que preocuparse por la cosecha es un asunto de Dios. Tiene que preocuparse por la siembra. Y lo que Dios nos dice es: sembremos, porque la pequeña semilla, cuando encuentra la buena tierra, produce el reino de Dios. Hoy el reino de Jesucristo está extendido en todo el mundo. Hay cristianos donde usted vaya. Hay gente renovada por Jesucristo allí donde usted los busque. Porque el Espíritu Santo hace esa obra. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, que es el que produce el cambio interior. Por eso, la buena semilla nosotros la conocemos, entonces sembrémosla, porque esa semilla puede producir los cambios que tanto necesitamos.